Relacione entre fuerza y desplazamiento en el movimiento armónico simple, inductancia de una bobina. Cuando se desplaza un objeto de su posición de equilibrio, si existe una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento, se produce un movimiento armónico simple. La proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento ocurre con mucha frecuencia en los sistemas mecánicos. Cuando la separación de la posición de equilibrio es pequeña, un sistema típico que presenta un movimiento armónico simple es el de un cuerpo unido a un muelle en equilibrio. El muelle no ejerce ninguna fuerza sobre el cuerpo cuando éste se desplaza una cantidad X de su posición de equilibrio. El muelle ejerce una fuerza sobre el cuerpo. Yo les voy a hablar sobre el círculo de referencia para la deducción de ecuaciones de posición y velocidad electromagnéticas. El estudio del oscilador armónico constituye en física un capítulo muy importante, ya que son muchos de los sistemas físicos oscilantes que se dan en la naturaleza y que han sido producidos por el hombre. La posición del móvil, que se describe en un MAS en función del tiempo, viene dada por la ecuación, que es x es igual a la amplitud por el seno, entre paréntesis la frecuencia por tiempo más la fase inicial. Derivando con respecto al tiempo obtenemos las siguientes fórmulas de velocidad y de aceleración. A continuación les voy a dar a conocer los símbolos que usamos en las ecuaciones, lo que significan. La A significa la amplitud máxima del movimiento y representa la distancia máxima a la posición de equilibrio. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. F, frecuencia del movimiento, es el número de las oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo. La unidad de medida en el sistema internacional es el hercio. T, es el periodo del movimiento, el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Es la inversa de la frecuencia T, 1 sobre F, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. W, es la frecuencia angular o pulsación, representa el número de periodos comprendidos en 2 por pi segundo, su unidad de medida en el sistema internacional es el radián por segundo. Entre paréntesis, rad sobre S. Se encuentra relacionada con la frecuencia y el periodo del movimiento, según W es igual a 2 por pi, tiempo es igual a 2 por pi por frecuencia. La fase inicial. Se trata del ángulo que representa el estado inicial de la vibración, es decir, la posición X del cuerpo en el instante t es igual 0. Su valor depende de si ha sido elegido un seno o un coseno para representar el movimiento. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radián. Conceptos. La posición es una partícula que sigue un movimiento armónico simple, un MAS, también denominada elongación. Viene determinada por la distancia X a la posición de equilibrio. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Se trata de una función sinusoidal, seno o coseno, que depende del tiempo. X es igual a frecuencia por tiempo. Velocidad. La velocidad instantánea determina la variación de posición que tiene el cuerpo en cada instante de tiempo. Se define como la derivada de la posición respecto al tiempo. V es igual a dx por dt. Para obtener la expresión de la velocidad debemos de tener en cuenta que dependerá de si expresamos la posición como seno o como coseno. La velocidad es máxima cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio y mínima en los extremos de la trayectoria del movimiento. La aceleración. La aceleración instantánea determina la variación de velocidad que tiene el cuerpo en cada instante de tiempo t. Se define como la derivada de la velocidad respecto a las siguientes fórmulas. Para obtener la expresión de la aceleración, hemos de tener en cuenta que dependerá si expresamos la posición como seno o como coseno. Podemos relacionar la posición y la aceleración en un movimiento armónico simple a través de la expresión velocidad electroimán. El electroimán es un dispositivo electromecánico que transforma la energía eléctrica en movimiento lineal. Su misión es estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos, reuniéndolos en una teoría única. El electromagnetismo se ocupa de describir los fenómenos físicos macroscópicos
en los cuales intervienen cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento. El campo eléctrico es el espacio en el que se coloca una partícula con carga y experimenta una fuerza denominada fuerza eléctrica, es decir, la región del espacio donde actúa la fuerza eléctrica. El campo magnético es el punto del espacio en que una carga ahí colocada con una velocidad distinta de cero sufre un desvío lateral debido a una fuerza magnética. La fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad. Otra forma de definir el campo magnético es como un modelo matemático de la interacción entre las corrientes eléctricas y los materiales magnéticos, imanes, hierro, cobalto, entre otros. Una partícula realiza un movimiento armónico simple a razón de 600 vibraciones por cada segundo. Si su amplitud es de 2 centímetros, calcular: A. Rapidez máxima. B. Aceleración máxima. C. Elongación, velocidad y aceleración a los 3,5 segundos. Sacamos datos. Tenemos el número de vibraciones, que son 600 vibraciones. El tiempo, que es 5 segundos. La amplitud, que son 2 centímetros. Vamos a hallar la velocidad máxima, la aceleración máxima, la elongación, la velocidad, la aceleración a un tiempo igual de 3,5 segundos. Vamos a realizar un gráfico donde vamos a tener un punto de equilibrio que va a ser x igual a 0. La amplitud va a ser un punto que va a ser este de aquí, que va a ser una amplitud positiva y una amplitud negativa. Es una recta, ¿no? Donde el punto de equilibrio va a ser la velocidad máxima. En el punto del extremo va a ser la velocidad igual a 0. En el punto del otro extremo va a ser la velocidad igual a 0. En este extremo va a ser la aceleración máxima. Y en el punto de equilibrio la aceleración máxima va a ser igual a 0. Dar las fórmulas, donde la elongación es igual a la amplitud por coseno por frecuencia angular por tiempo más afasia. La velocidad va a ser menos amplitud por frecuencia angular por seno por frecuencia angular por tiempo más afasia, donde la aceleración va a ser igual a menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por coseno de frecuencia angular por tiempo más afasia. Vamos a suponer que la afasia va a ser 0. Sustituimos las fórmulas, donde queda la elongación es igual a amplitud por coseno por frecuencia angular por tiempo. La velocidad es igual a menos amplitud por frecuencia angular por seno por frecuencia angular por tiempo. La aceleración es igual a menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por coseno por frecuencia angular por tiempo. Vamos a sacar la fórmula de la velocidad máxima. Velocidad máxima es igual a amplitud por frecuencia angular. Aceleración máxima es igual menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado. Vamos a resolver la velocidad máxima. En la velocidad máxima tenemos la amplitud. La amplitud tenemos en centímetros, le vamos a transformar a metros, pero no tenemos la frecuencia angular. Vamos a sacar la frecuencia angular. Utilizamos esta fórmula, donde frecuencia angular es igual a 2pi por frecuencia. Reemplazamos, no tenemos frecuencia. Para
encontrar la frecuencia es igual a número de vibraciones por el tiempo. El número de vibraciones de 600 vibraciones por 5 segundos. Resolvemos y nos queda frecuencia es igual a 120 Hz. Teniendo ya estos datos, reemplazamos para sacar la frecuencia angular. Frecuencia angular es igual a 2pi por 120 Hz. Frecuencia angular es a 240 pi radianes sobre segundos. Teniendo ya el valor de la frecuencia angular, reemplazamos en la fórmula de la velocidad máxima. Velocidad máxima es igual a menos amplitud por frecuencia angular. Sustituimos valores y nos queda frecuencia máxima es igual a menos 0,02 metros por 240 pi radianes sobre segundos. Y nos da el resultado de velocidad máxima a menos 15,08 metros sobre segundo. Vamos a encontrar la aceleración máxima. Aceleración máxima es igual a menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado. Aceleración máxima es igual, reemplazamos valores, menos 0,02 metros por 240 pi radianes sobre segundos elevados al cuadrado. Ingresamos la información a la calculadora y nos da el resultado de aceleración máxima es igual a menos 11.370 metros sobre segundos cuadrados. Vamos a encontrar la elongación en un tiempo determinado de 3,5 segundos en radianes. Elongación es igual a por coseno por frecuencia angular por tiempo. Reemplazamos valores. Elongación es igual a 0,02 metros por coseno por 240 pi por 3,5 segundos. Ingresamos en la calculadora y el valor nos da que elongación es igual a 0,02 metros, la cual es la amplitud transformada de centímetros a metros. Vamos a encontrar la velocidad. Velocidad es igual a menos amplitud por frecuencia angular por seno por frecuencia angular por tiempo. Reemplazamos valores y me da velocidad es igual a menos 0,2 metros por 240 pi radianes sobre segundos por 240 pi por 3,5 segundos. Ingresamos la información a la calculadora y nos da un valor de velocidad 0 metros sobre segundo. La aceleración es igual a menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por coseno por frecuencia angular por tiempo. Reemplazamos valores. La aceleración es igual a menos 0,2 metros por 240 pi radianes sobre segundos elevados al cuadrado por coseno por 240 pi radianes sobre segundos por 3,5 segundos. Ingresamos a la calculadora y nos da igual a una aceleración de menos 11.370 metros sobre segundos cuadrados.